Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú has obrado, Señor, muchas cosas, Señor. Tú los has guardado de muchas cosas, Padre. Por eso que en esta noche venimos dándote gracias, Señor, porque tú has sido bueno, mi Señor. Gracias por obrar, Señor, en nosotros. Tu palabra dice que eres tú el que pones el querer como el hacer en nosotros. Así es que te damos gracias, Padre. Te pedimos que en esta noche abra, Señor, nuestros sentidos espirituales para poder entender, Señor, esa palabra que tú tienes para nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, abre nuestros sentidos espirituales, Padre. Corre el velo, Señor, de tu palabra para poder entenderla, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que les traigo esta noche, le he titulado Las tres naturalezas del hombre. Y vamos a leer ahí en primera carta a los Corintios, 2:14 y 15 y 3:1. Voy a leer la Biblia Nácar Colunga. Y dice así, el versículo 14, pero el hombre animal no percibe las cosas del Espíritu de Dios, son para él locura y no puede entenderlas porque hay que juzgarlas. Otras Biblias dicen examinarlas espiritualmente. El 15 dice, al contrario, el hombre, ahí no dice hombre, pero se refiere al hombre espiritual, dice, juzga todo, pero él nadie puede juzgarle. 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, quiero que le ponga un énfasis allí. Dice Pablo, hermanos. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a hombres carnales, como a niños en Cristo. Amén. Y estoy usando esta versión porque dice en el 14, pero el hombre animal, cuando usted lo busca en el original, sí es también el hombre natural. Su Biblia dice el hombre natural, pero en sí es el hombre animal. Hay tres, cuando yo fui a la escuela me enseñaron que habían tres clases de reinos o tres tipos de reino. Me dijeron que había el reino, el animal, el reino vegetal y el mineral. Entonces en el reino animal ahí es donde entra el hombre. Ahora puede ser que alguien diga son cinco reinos. Pues hay alguien que propuso que eran 5 reinos. Dice él que las bacterias y los hongos también son reinos. Pero ahora, si estudió en el siglo XIX, enseñaban que solo habían 2 reinos, el animal y el natural, pero a mí me enseñaron que eran 3. Entonces el punto aquí es de que la Biblia dice que está marcando 3 tipos de hombre que hay en la iglesia, porque Pablo es claro aquí, dice hermanos. Entonces tenemos 3 tipos de hermanos en la iglesia. Hoy los vamos a hacer un examen y vamos a clasificar en qué categoría de las 3 estamos, porque está el hombre animal, está el hombre carnal y el hombre espiritual. Entonces en la introducción dice que el hombre animal es todo ser humano. Cuando nacemos somos animales.
Cuando llegamos a Cristo se nos dan dos opciones. Pablo dice que hay dos cuerpos, dice que hay cuerpos celestiales y cuerpos carnales. Ahí en Primera de Corintios 15:40, por si quiere buscarlo. El mundo celestial se mueve a través de dos campos y el ser humano se encuentra en medio de estos dos. Algunas personas se acercaron al mundo espiritual y fueron utilizados por Dios. Pero cuando se acercaron al mundo de las tinieblas, también aceptaron ese mundo. Y también fueron usados por el diablo, que el Señor lo reprenda. Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, forma en nuestro ser una coraza espiritual para poder luchar contra las acechanzas del enemigo, que son nuestra propia carnalidad. Pablo dice, ustedes son injustos y defraudan a sus hermanos. No sabéis, dice, estoy leyendo 1 Corintios 6:8 al 10. No sabéis, dice, que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar. Dice, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, no heredarán el reino de Dios. Está claro. Pablo es claro, dice, cualquiera que lleva esta clase de vida no heredará la vida eterna. Habrá hermanos, mi pregunta es, ¿habrá hermanos aquí que practican eso que leímos? La respuesta es sí. El apóstol Pablo dice, en ellos se ha cumplido la verdad de aquel proverbio. Segunda de Pedro 2:22, leo aquí la versión Dios habla ahora. Dice, en ellos se ha cumplido la verdad de aquel proverbio. Dice que el perro vuelve a su propio vómito y también lo de la puerca recién bañada vuelve a revolcarse en el lodo. Eso somos nosotros. Lo que aquí quiere decir es que cada uno de nosotros es esclavo de aquello que los domina. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a Dios, volvemos a enredarlos en el mundo y somos vencidos, terminamos en peores condiciones que como estábamos. Dice la Biblia que allí en Mateo 12:43, dice que cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares secos buscando descanso y al no encontrarlos, dice, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir ahí, y así que el estado de aquella persona es peor que el primero. Pablo dice que quede claro, no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Dice, si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Y está hablando él como predicador, como un apóstol que está al frente de la iglesia.
Y eso es en Gálatas 1:10. Nuestro enfoque debe ser formar una iglesia cristocéntrica. Pablo divide al cristiano en 3 categorías, que son las que vemos, en conformidad con su capacidad para comprender y recibir la palabra de Dios. Él está evaluando esto, la capacidad que tenemos para recibir la palabra. En base a eso, Él los está categorizando. Es decir, las cosas que nos han sido reveladas por el Espíritu Santo. La pregunta aquí es, ¿en qué categoría estoy yo? Porque les dije que los vamos a examinar. Según lo que ya hemos visto, me pregunto yo y les pregunto a ustedes, ¿en qué categoría estoy yo? Yo debo evaluarme usando la palabra de Dios. Usted dirá, ¿por qué tengo que ponerme en una de estas 3 categorías? Puede decir usted en su mente, pero ¿por qué yo tengo que ponerme en una de estas 3 categorías? ¿Cuántos creen en la Biblia? Amén. La Biblia es la palabra de Dios, lo sabemos. Porque dice ahí en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la Biblia, eso es la palabra de Dios. Entonces, lo que yo veo aquí es que la Biblia es como, en este tiempo, es como un GPS. Puede ser que algunos no lo hayan usado, pero el GPS lo que hace es que tiene que poner el lugar donde se encuentra para poderle marcar el lugar donde quiere ir. Entonces yo comparo la Biblia con eso, que es como un GPS que lo guía al punto donde quiere llegar, pero para eso tiene que estar seguro dónde está ahora y tener un objetivo a dónde usted quiere llegar, porque si no, no lo va a guiar el GPS. Lo primero que Dios le dijo a Adán en el jardín del Edén es: Adán, ¿dónde estás? Ahí en Génesis 3:9. Dios no estaba diciendo o pidiendo a Adán información. Dios ya sabía dónde Adán estaba, físicamente y espiritualmente. Pero Dios quería que Adán supiera dónde estaba él. Y que reconociera su condición. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron fue esconderse de Dios. Ellos pusieron una separación entre Dios y el hombre. Pablo dice, todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, o sea, del pueblo de Dios, extraños a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Ira es perder el control de uno mismo.
que hay algo que los controla que nosotros no podemos. Y eso es la ira. Y éramos lo mismo que los demás, dice. Pero lo bueno es que dice que éramos, ya no somos. Porque la sangre de Cristo los ha hecho libres para hacer en sí mismo de los dos un hombre nuevo y reconciliándolos a ambos en un solo cuerpo con Dios. Por él tenemos el poder de acercarnos al Padre en un mismo espíritu. Lo puede leer ahí en Efesios 2. Dios los libró de una mala manera de vida que no era provechosa y que aprendimos de nuestros antepasados. Eso los heredaron ellos. Dios pagó con la sangre preciosa de Cristo. Esto es algo que Dios había decidido hacer desde antes de crear el mundo. Y Cristo apareció en estos últimos tiempos para bien de nosotros, dice Pedro. En el desarrollo vamos a ver las características del hombre animal. Y cuando vemos la palabra animal y buscamos de dónde se origina, lo buscamos en el griego, es la palabra 5591. Y es la palabra sujikos, que quiere decir animal y también quiere decir natural, como las Biblias, como les expliqué que dicen las Biblias. Unos dicen natural, pero también animal. Entonces animal es el número 1, después ponen natural, pero el número 1 es animal o sensual. Dice, pero el hombre animal no percibe las cosas del Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:14. Son para él locura y no puede entenderlas, porque hay que juzgarlas espiritualmente. Esto me habla a mí de que hay personas que en realidad no pueden entender. Y cuando ellos dicen no entienden, en realidad no entienden. Por eso es de que el culto se les hace largo. Por eso es que se están durmiendo. Exacto, dijimos, lo vamos a examinar. Y es eso lo que pasa. Entonces, todo se los hace aburrido, se los hace largo. El culto, dicen, es muy largo. Es locura. Es necio. Y es por eso que se los hace así, el culto. Entonces cuando la gente dice no entiendo, en realidad no entiende. Tenemos que entender que no entiende. El punto número 1 dice que no percibe lo espiritual. Y es el que leímos. Y en el número 2 dice que habla mentira. Dice Salmos 58:3, dice, estos malvados son pecadores de nacimiento, desde que nacieron mienten y siguen su propio camino. El punto número 3 dice que el hombre animal de su corazón nacen malos pensamientos. Mateo 15:19. Dice, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual y el robo, la mentira y la calumnia. Y ese es el hombre animal. El punto número 4 dice que no conocen a Dios. Dice Romanos 1:28-32, la Biblia de las Américas. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, dice que Dios los entregó a una mente reprobada para que hicieran las cosas
que no convienen, y ahí da la lista. En conclusión, unos pocos entenderán el mensaje, saldrán de su religiosidad y empezarán a vivir una vida como un modelo bíblico. ¿Por qué les digo que unos pocos? Porque lo que la Biblia dice es que tiene que cumplirse su palabra. Dice que muchos son llamados, pero son pocos los escogidos. También dice que no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Ezequiel 1:19 dice, y les daré otro corazón y pondré en ellos otro espíritu nuevo. Quitaré de él corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, refiriéndose al hombre que nació animal y luego recibe a Cristo. Puede leer ahí en Marcos 7:21 al 23, porque dice que dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, y usted lo puede leer ahí, pero al final dice que esto es lo que contamina al hombre. El ejemplo es Nicodemo. Nicodemo dice allí en Juan 3:1 y 6, dice que ni la posición religiosa ni el conocimiento respecto a Dios produce salvación. Nicodemo, aparte de ser un fariseo quiere decir que es una persona religiosa fingiendo creencia que no conoce o que no tiene. Dice que se interesaba más por la manifestación externa, o sea, lo de afuera, lo que la gente veía. Él era maestro de Israel, enseñaba las escrituras. Sin embargo, aunque había vivido un estilo de vida irrepresible a vista de la gente o a vista del pueblo, había una inseguridad dentro de su ser respecto al destino de su alma. El maestro no estaba seguro de pertenecer al reino de Dios. Es para que meditemos. Él llega con Jesús de noche y llega adulando. Adular es exaltarlo para obtener un beneficio. Jesús no discutió con él doctrina. Jesús le dijo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y si quieres, dice, no puedes verlo, pero después le dice, y si quieres entrar, tienes que nacer de nuevo. Y tienes que nacer del agua y del espíritu. Lo que es nacido de la carne, dice la Biblia, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, dice que espíritu es. Por eso Nicodemo no entendía. Estaba ciego a lo espiritual
y atado a las cosas del mundo. Yo les pregunto si me están entendiendo. Las características del hombre carnal. Carnal se deriva del griego 45-59 y es sarquicos. Y quiere decir perteneciente a la carne. Pero su raíz es el griego 45-61, que es sarxi, y significa carne, significa cuerpo o naturaleza humana. El punto número 1 aquí es que el hombre carnal dice que son niños en Cristo. Primera de Corintios 3:1. Dice, hermanos, dice Pablo, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El hombre carnal es el hombre que no confía plenamente en Dios. Él confía en sus propias fuerzas, en sus esfuerzos para vivir la vida cristiana. Él desconoce el amor de Dios, desconoce su perdón, desconoce su poder, tiene dificultad para comprenderse a sí mismo. Desea hacer lo bueno, pero hace lo malo, porque no descansa en el poder del Espíritu Santo. Muchos hermanos no saben lo suficiente acerca de la carne. Satanás ha encubierto la verdad de la carne a través de los años, lo que le permitió dañar a muchos hijos de Dios. Dios creó al hombre, y cuando me refiero a hombre, aquí entra también la mujer. Se dice hombre porque es general, pero aquí también va incluida la mujer. Dios creó al hombre con un espíritu, alma y cuerpo, a fin de que él pueda contender a Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, sucedió algo terrible. Tomaron la naturaleza pecaminosa, o sea, el pecado del diablo. Que el Señor lo reprenda. Y esto, amor deseó su espíritu, dañó su alma y corrompió su cuerpo. Por eso Pablo dice, yo sé que en mi carne no mora el bien. El punto es que la carne aquí es el cuerpo humano caído y corrupto. Pablo habla a los cristianos de Corintios y les dice, hermanos, tengo que darles de beber leche porque no son capaces de comer comida sólida, porque todavía son carnales. Primera de Corintios 3:2 y 3. Porque entre ustedes, dice, hay celos, hay contiendas y hay disensiones. O sea que no se ponen de acuerdo. Los deseos de la carne no desaparecen automáticamente cuando venimos a Cristo, y eso lo sabemos, sino por la obra de santificación, es decir, por nuestra comunión íntima con Dios, a través de Cristo Jesús. Solo si vencemos los deseos de la carne podremos tener una mente de Cristo. Si no crecemos espiritualmente, seguiremos practicando las obras de la carne. Y el cristiano carnal es un cristiano estancado
y es un cristiano derrotado. Punto número 2 del hombre carnal. Dice que es contra el espíritu. Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. El punto número 3 dice que el hombre carnal, dice que ellos no quisieron conocer la verdad para ser salvos. Segunda de Tesalonicenses 2:10 dice, y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Punto número 4 dice, según los deseos andan según ellos siguen los deseos de la carne. En Efesios 2:3, leo aquí la Biblia Nácar Colunga, dice, entre los cuales todos nosotros fuimos también contados en otro tiempo y seguimos los deseos de nuestra carne, cumpliendo la voluntad de ella y sus depravados deseos, siendo por naturaleza hijos de ira como los demás. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que las obras de la carne se pueden ver en nosotros, en los cristianos, en los que estamos en la iglesia. Dice que las obras de la carne son inmoralidad. Eso somos. Dice que es impureza, es sensualidad, es idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, dice, como ya os los he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, está claro. Y esto lo encuentra en Gálatas 5:19 al 21, por si está tomando notas. Sabemos que un cristiano carnal es aquel que se caracteriza por actitudes mentales internas que no están de acuerdo con el punto de vista de Dios. Y de ahí provienen nuestras malas acciones. Podríamos decir que un cristiano carnal es aquel que no se centra en la palabra de Dios, no siente necesidad de obedecer a Dios, no se someten al poder del Espíritu de Dios en sus vidas. Por eso son llevados por su vieja naturaleza. Hoy vamos a ver las características del hombre espiritual. Espiritual en el griego, se encuentra en el griego 41:53 y es neumáticos. Así lo leo yo, pero no se le da el acento que lleva, no es así. Yo no lo puedo, pero quiere decir espiritual, y eso es lo que me interesa que entiendan. Y es la palabra, y los tira la palabra griega que es la 41:52 y dice que se refiere a no carnal. Y lo manda al que se dice que la palabra original en sí es la 41:51, que es neuma y significa Espíritu Santo o Espíritu de Cristo. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden, pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen, dice ahí 1 Corintios 2:15. Fíjese que la persona espiritual es el cristiano maduro que ha aprendido a pensar como Cristo.
Lo que Pablo dice es que la persona espiritual es la que ha llegado al punto de donde su confianza, aunque no la perfección, considera, evalúa o examina la vida desde el punto de vista de Dios. Al tener que tomar decisiones, al tener que evaluar lo que será su vida, él se hace con frecuencia la misma pregunta. Para todo lo que hace, ¿será ese el propósito de Dios? ¿Será eso será que lo que yo estoy haciendo, Dios está de acuerdo? ¿Y estoy obedeciendo a Dios o estoy haciendo las cosas por mi propia voluntad? Las personas espirituales tienen la capacidad de establecer una conexión entre las decisiones presentes, o sea, lo que deciden hoy, y las consecuencias futuras. Porque son personas maduras, tienen la capacidad de discernir las consecuencias que van a cosechar por haber hecho una mala decisión. Vamos a ver el punto número 1 de lo que es un cristiano espiritual. Dice que un cristiano espiritual, su espíritu es afín con el Espíritu Santo. Por eso él puede juzgar todas las cosas. Dice en 1 Corintios 2, 12, 13 y 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos los dones que Dios nos ha concedido. Dice el 13. De estos hablamos, y no con estudiadas palabras de humana sabiduría, sino con palabras aprendidas del Espíritu, adoptado a los espirituales, las cosas espirituales. Allí me equivoqué, donde les dije el 14 es el 15, el versículo 15. O sea que es 1 Corintios 2, 12, 13 y de allí lo saltamos al 15. Versículo 15 dice, al contrario, el espiritual juzga todo, pero a él nadie puede juzgarle. Lo que vemos es de que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, dice ahí en Juan 10, 17. La pregunta es aquí, ¿qué voz estamos oyendo? ¿Qué voz estamos siguiendo? En estos días hay varios grupos que ofrecen diferentes caminos para la salvación, según ellos. Jesús dijo, yo soy la puerta y nadie viene a mi Padre si no es por mí. Pero me llama la atención porque Él dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, o sea que si entra por la puerta de atrás y no entra por la de enfrente, dice que ese es ladrón y salteador, pero el que entra por la puerta, a ese llamaré por su nombre, dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice que estos son hijos de Dios, dice ahí Romanos 8:14. La razón por la cual la guía del Espíritu demuestra que somos hijos de Dios es que Él es el Espíritu de adopción. Y es dado a nosotros
para confirmar la transacción legal efectuada por el Padre. Por tanto, lo que este versículo hace es explicar el hacer morir el pecado en términos de ser guiados por el Espíritu, y explica vivirás. Parece un trabalengua, no me entendió. Hay que leerlo despacito para entenderlo. En términos de ser hijos de Dios. Lo que significa que hacer morir el pecado por el Espíritu es la evidencia de nuestra adopción y por tanto el camino hacia la vida eterna. Hermanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, dice Romanos 8:16. Y ese mismo espíritu es el que, uniéndose al nuestro, da testimonio de que somos hijos de Dios. Juan lo pone de una manera más sencilla. Dice, primera de Juan 3:10, en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo, que el Señor lo reprenda. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Dice que no es hijo de Dios. Porque nuestra satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia, que es la santidad en nosotros. Nos hemos conducido en el mundo después de escuchar el mensaje de la verdad, el mensaje de salvación, y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo, dice la Biblia. El punto número 2 del hombre espiritual dice que restaura al que ha fallado. Dice Gálatas 6:1. Voy a leer la Biblia, traducción lenguaje actual. Dice, hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren que alguien de ustedes ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras. Pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo, ustedes también. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas concernientes a Él. O sea, al Espíritu en su palabra. O en la Biblia, cuando la leemos. Allí está todo. Y es lo que está diciendo. Ya ustedes, les dijo Jesús a los apóstoles, ya están limpios por medio de la palabra que les he enseñado. Está en Juan 15:3. O sea, la palabra ha sido enseñada, ustedes ya están limpios, pero tienen que recibirla, vivirla. Punto número 3 del hombre espiritual. Dice que sus canciones son espirituales. Colosenses 3:16, Biblia de las Américas. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Cuando a Dios, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. El punto número 4 dice que el hombre espiritual ofrece sacrificios espirituales. Primera de Pedro 2:5. Biblia de las Américas.
también nosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdote santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, la pregunta que me tengo que hacer es, ¿cómo sé yo que soy espiritual? Por los frutos. Ahí se va a dar cuenta si es espiritual. Porque los frutos son los atributos de una vida cristiana verdadera. Por los frutos del Espíritu dice que los frutos del Espíritu son perfecciones que Dios forma en nosotros, como primicias de su gloria, y son el resultado de que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Dice ahí Gálatas 5, 22 y 23, da los frutos del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Algunas Biblias dicen dominio propio en vez de templanza. Entonces, ¿cómo sé yo que soy espiritual? Por los frutos. Pero nosotros queremos primero los dones espirituales. Los dones espirituales son regalos de Dios. Entonces, cuando nosotros damos frutos dignos de arrepentimiento, y es allí donde vienen los regalos. Pero nosotros ignoramos los frutos y queremos los dones. Y se los voy a poner de una manera sencilla. Los apóstoles, cuando Jesús los llamó, y ellos contentos ya se iban a predicar, les dijo, momento, quédense en Jerusalén. O sea, en este tiempo les dijera, momento, vayan a la iglesia, vayan a orar, vayan a recibir y sean llenos del Espíritu. Cuando hayan recibido, les dijo, cuando hayan sido llenos del Espíritu, entonces deben salir. Y allí podrán, dijo, sanar enfermos, resucitar muertos. Pero no lo podían hacer si no estaban llenos del Espíritu. Entonces nosotros pedimos mal. Y la Biblia lo aclara, dice, ustedes piden, pero piden mal y por eso es que no reciben. Cuando una persona se hace cristiana, opera una especie de muerte hacia las cosas de este mundo, al grado de que la persona desprecia todo lo que en él hay para poder alcanzar más de Dios. Y es de esta manera como se logra ser guiado por el Espíritu Santo a nuestras vidas. En otras palabras, los apóstoles pudieron haber dicho, no, nosotros. Dice que el que ha creído, en su nombre echará fuera demonios. Claro, dice, pero primero obedezcan, les dijo, vayan a Jerusalén y quédense ahí. Cuando sean llenos, entonces, salen. En la conclusión, vemos que todos estamos en una de estas tres categorías. Todos, sin excepción. Yo tengo que evaluarme en cuál de estas categorías estoy. Si estoy en la categoría de número 1, hombre animal, perdido rumbo al infierno,
Si estoy en el punto número 2, un hombre carnal, satisfaciendo la carne en vez de honrar a Dios. O soy un hombre espiritual viviendo una vida en victoria. Dice allí en Hebreos 2:12 al 14, voy a leer la Biblia, Dios habla hoy. Al cabo de tanto tiempo en el Evangelio, ustedes ya deberían de ser maestros. En cambio, necesitan que se les explique de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida tienen que tomar leche. Y los que se alimentan de leche son como niños de pecho, incapaces de juzgar rectamente. La comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahí está claro. Pablo dice, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a niños. No es normal que un niño no crezca. ¿Se imagina si su niño se queda como de 2 años, pasan 10 años y sigue igual? Eso no es normal. El problema es que aquí en la iglesia tenemos muchos niños que nunca han crecido hasta llegar a la madurez. Algunos tienen 2 años, otros tienen 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años en Cristo, en la iglesia, y siguen siendo niños. Ese es el problema, no es normal. Y no han crecido hasta llegar la madurez, porque siguen mostrando los mismos problemas que cuando llegaron. Más bien están estancados y paralizados en su desarrollo. Quieren vivir a la iglesia sin reglas. Solo quieren venir a tomar su lechita y a jugar a la iglesia. Se molestan por nada. Se pelean. Tienen su predicador favorito, porque Pablo después les dice, ahí en lo que leímos, tienen su maestro favorito. ¿Quién predica hoy? Fulano, el hermano fulano. Ah, no voy. ¿Quién es mi maestro ahora? Oh, no, ese no. Incluso son incapaces de dividir la iglesia. Qué tremendo, ¿eh? Lo normal es que un niño cristiano crezca en fe y se desarrolle espiritualmente y dejen de ser carnales. Nosotros creemos que una persona es espiritual cuando tiene los dones, habla en lenguas, sana enfermos o enseña. Muy bien. Decimos ese hermano es espiritual. Todas estas cosas son buenas, pero no determina si es maduro o no. Jesús dijo en aquel día, muchos me dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y el Señor les va a decir, yo nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Dice Mateo 22, 23 en lo que leí. Los dones
no me aseguran la salvación. Lo que me identifica como maduro en Cristo es otra evidencia. Por lo que en la iglesia de Corintios tenían todos estos dones. Si usted lo lee, todos los dones tenían. No había otra iglesia igual, con dones de profecía, de lenguas, etc. Pero Pablo les dijo que eran niños espirituales, eran cristianos carnales, porque si tenían todos los dones, a pesar de eso eran chismosos, pleitistas, y se discutían mucho, y no se ponían de acuerdo. Pablo dice, entre ustedes hay celos, contiendas, disensiones. Jesús dijo que un reino dividido contra sí mismo no permanece. La evidencia de que indica que si alguien es espiritual o carnal, son los dones, como le decía, más bien es el carácter. Y es el carácter en nosotros, es el carácter del cristiano, lo que da testimonio de que la persona es madura. Verdaderamente son los frutos. Cuando soy espiritual, nuestro corazón empieza a dar un fruto que no somos capaces de dar si no estamos en el Espíritu. Nuestro corazón solo desborda pecado, pleitos, fornicaciones, etcétera. Pero el fruto del Espíritu Santo produce en nosotros el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y templanza. Y quiero concluir con Lucas 1:8. Dice, y el niño Jesús crecía y se hacía y crecía, dicen unas Biblias, esta dice, y se hacía fuerte espiritualmente. El punto que les quiero dar aquí, ya para cerrar, es de que Jesús es el modelo de vida y desarrollo de la humanidad. Nuestra espiritualidad evangélica tiene una gran deuda con el modelo del niño Jesús. Él se desarrolló en todas las dimensiones humanas, dejando el ejemplo a seguir. Amén. Padre, en esta noche te doy gracias porque tu palabra ha sido expuesta, Señor. Te pido, Señor, que haya caído en buena tierra, Señor, y que haga la obra para la cual tú la enviaste, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Yo bendigo, Señor, cada hermano que hoy se hizo presente, Padre. Te pido que le hayas abierto los sentidos espirituales, Padre, para que ellos puedan ser hacedores de tu palabra y no solo oidores, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, Padre, y te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, que sigas dándolos esa gracia, Señor, y esa sabiduría para crecer, Señor, espiritualmente, Padre, y fortalecernos cada vez, Señor, en el Espíritu Santo, Padre, que es el que los guiará a toda verdad. En el nombre de Jesús te bendecimos, mi Señor, y te damos gracias, Padre. Glorifícate en cada uno, Padre, de los que están en este lugar, Señor. Te damos gracias por cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.